Alabado sea el Señor. Bien, le damos gracias al Señor porque nos concede estar en este momento para compartir de su palabra. La palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para instruir en doctrina. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Y ahora vamos a hacer una oración para dar inicio, porque Dios es real y está en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu glorioso nombre. En este momento me encomiendo a ti y a tu Santo Espíritu, para que sea tú dirigiendo todo lo que vamos a hacer, para tu gloria y para tu honra y edificación de todos aquellos que puedan ver y escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Y para ellos vamos a leer la palabra de Dios en el libro a los Romanos, capítulo 4, versículo 3. Y la palabra de Dios dice así: porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esta palabra que hemos leído está hablando y refiriéndose a Abraham, y vamos a compartir esta breve reflexión bajo el tema el beneficio de creerle a Dios. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra, porque ellas son poderosas para sobreedificar tu pueblo y para alcanzar a otros que aún no han entrado a tu redil. Cuando la palabra de Dios dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esto indica que este hombre le creyó a Dios, le agradó a Dios y andaba con Dios. Es importante que nosotros notemos algo aquí en esta parte que dice, creyó Abraham a Dios. O sea, hay mucha gente que dicen, yo creo en Dios, pero Dios quiere que sí, que usted crea en Él, pero que también usted le crea a Él para obedecer lo que Él dice en su palabra. Nosotros que hemos dejado las cosas de este mundo, hemos venido a Dios porque le hemos creído a Él. Hemos creído en Él y le hemos creído a Él. Le creemos a Él porque Él es real. Debemos creer en Dios y creerle a Dios. Abraham creyó a Dios y dice la palabra que le fue contado por justicia. Y por eso le dicen el padre de la fe. Fue justificado porque creyó en Él. Él creyó en esperanza contra esperanza, dice la palabra de Dios, para llegar a ser padre de muchas naciones, para llegar a ser padre de muchedumbre. Y como el nombre de Abraham antes era Abraham, luego Dios le cambió su nombre y le puso Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Y Dios le prometió a Abraham que él iba a tener un hijo, pero Abraham, ya siendo viejo, él pensaba que eso era imposible y que Sara, siendo estéril y también le había cesado la costumbre de las mujeres, pues para eso era algo muy difícil y era para la mente humana era algo imposible. Sin embargo, él le creyó a Dios. Él creyó en esperanza contra esperanza. Y por eso vino a ser el padre de la fe.
que cómo fue que Abraham pudo creer en esta manera o de esta forma, pudo creerle a Dios. Y por eso dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero él no simplemente creyó en lo que Dios le dijo, sino que él se fue más allá porque había tenido un encuentro con Dios. Él había creído en Dios, Dios conversaba con él y él creía en Dios. Y él creía y le creía a Dios. Y cuando decimos que él fue más allá, cuando Dios no le había hablado de lo que es la resurrección, él creyó en la resurrección. Porque cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo, él fue obediente porque él le iba creyendo a Dios. Él fue obediente porque él iba pensando que aunque él sacrificara a su hijo, él iba a volver a recibirlo porque él iba a ser resucitado por Dios. Eso era lo que Abraham iba pensando. Si yo lo sacrifico, si yo lo mato, yo sé que Dios me lo va a devolver porque en él me será llamada descendencia y yo creo a esa palabra que Dios me dijo. En Isaac te será llamada descendencia. Y eso era lo que él iba pensando. Él creyó en esperanza contra esperanza. Bueno, él lo sacrificó. En su corazón ya Abraham había sacrificado a Isaac. Por eso dice que a Dios le agradó. Y Dios lo llamó y le dijo, ya sé que tú temes a Dios. Ahora, nosotros debemos tener pendiente que en otros tiempos nosotros simplemente creíamos en Dios porque hoy escuchábamos hablar de Dios y sabíamos que había un Dios del cual nuestros padres nos estaban hablando, pero no le creíamos para obedecer su palabra. Y por eso es que además de nosotros creer en Dios, debemos creerle a Él para obedecer su palabra. Y hay un gran beneficio cuando usted cree en Dios y le cree a Dios y obedece su palabra. Y ahora vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 23 al 25. Y dice así, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Lázaro enfermó, Lázaro, hermano de Marta y de María, ellas le enviaron a decir a Jesús que Lázaro había enfermado. Jesús no estaba en esa aldea que vivía Marta y María. Y cuando Jesús oyó la noticia, él a propósito se quedó 2 días más porque él sabía que Lázaro iba a morir, pero esto era para que el nombre de Dios fuera glorificado. Y cuando él le dice a los discípulos, cuando pasaron 2 días, le dice a los discípulos que Lázaro había muerto. Y fue a la aldea donde vivían Marta y María. Cuando llegó, dice que hacía 4 días que Lázaro había muerto. Y Marta le dice que si él hubiese estado allí,
su hermano no había muerto. Pero Jesús le dice a ella, tu hermano resucitará. Él está hablando y le está diciendo, tu hermano resucitará. Pero ella entiende que él se está refiriendo a la resurrección del día postrero, o sea, a la resurrección que va a venir ya al final. Y él le dice, sí, yo sé que mi hermano va a resucitar en la resurrección del día postrero. Y Jesús la mira y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahí es donde él le dice que quiten la piedra. Y cuando mueven la piedra de la tumba de Lázaro, él, que es la resurrección y la vida, el que es el Dios todopoderoso, llama a Lázaro. Dice, Lázaro, ven fuera. Y cuando ese cuerpo muerto, ya de 4 días, escuchó la voz, no simplemente el cuerpo muerto comenzó a estremecerse, sino que esa voz fue más allá, porque se supone que el alma y el espíritu de Lázaro no estaba allí en ese cuerpo, estaba más allá. Y cuando Jesús llamó, Lázaro, ven fuera, el espíritu y el alma de Lázaro tuvieron que venir desde allá arriba y entrar en el cuerpo de Lázaro, y entonces se produce lo que es la resurrección, porque presente estaba allí el que es la resurrección y la vida, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y nosotros, oyendo esta palabra, debemos creer en Él y creerle a Él, porque entonces así vamos a tener el beneficio de que también nosotros, por creer en Él y creerle a Él, vamos a resucitar, como dice la palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que todos nosotros creemos. La iglesia cree que Jesucristo murió y resucitó y que también volverá por su iglesia. Y que los que están muertos, los muertos en Cristo, van a resucitar. Hablamos de la resurrección de Jesús, pero hablamos de ese día que vendrá, ese día que no sabemos cuándo, pero sabemos que es pronto. Llegará el día en que todos los muertos van a resucitar. Vamos a leer el capítulo 5 del libro de San Juan, los versículos 28 y 29. San Juan 5, 28 y 29. Y la palabra de Dios dice así: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es importante que nosotros, sabiendo que Jesús le dijo a Marta que Él era la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, es para nosotros entender que debemos creer en Él y debemos creerle a Él. Creerle a Él para obedecer, creer y estar aferrado de esa palabra.
de esas promesas, de esa esperanza gloriosa. Por eso dice la palabra Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro galardón, Él es nuestra seguridad. Por eso nosotros creemos en Él y le creemos a Él. Y sabemos que aunque nosotros estemos muertos, vamos a volver a vivir. Porque Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay muchas personas en el mundo que creen en Dios. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios, pero no obedecen a Dios porque carecen del conocimiento de la palabra y del temor de Dios, que es el principio de la sabiduría para usted alcanzar la vida eterna. Pero Dios le está llamando. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios y por eso predicamos a Cristo crucificado, pero también al Cristo que resucitó de los muertos, a ese que le da la esperanza a usted para que usted venga a Él y que usted tenga la seguridad de la vida eterna. Que usted pueda decir con propiedad: yo sé que aunque yo muera, yo voy a volver a vivir, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria y este es el beneficio grande que yo tengo de yo creer en Dios y creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios, vamos a creer en Él, porque en Él está la vida eterna. Él es la resurrección y la vida, y Él es el Dios todopoderoso que vino, murió, resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Él es nuestra paz, Él es nuestro Señor, Él es nuestro galardón. Dios le bendiga, Dios le guarde. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu glorioso nombre. Te presento, Dios mío, todos aquellos que están oyendo tu palabra. Te pido, Dios mío, que tú los bendiga, que tú los guarde, que tú, Dios mío, extienda tu mano de salud, Señor, y que ellos sean sanados, y que ellos sean alcanzados, y que ellos se aferren a ti, que se aferren a tu palabra, y que ellos crean en ti y te crean a ti para obedecer tu palabra y así alcanzar la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.